Bienvenidos en esta mañana de domingo. El título de esta prédica es ¿Cómo hacer frente a las ofensas? Amén. Y lo puedes observar en la pantalla. Y vamos obviamente a compartir las escrituras. Estamos en el día 7 de ayuno y oración, como te mencionaba en los anuncios. Y es bueno entender que Dios quiere que tengamos un corazón limpio delante de Él. Amén. Amados, qué importante es de que en todo momento nosotros tengamos un corazón limpio para con el Señor. Dice la palabra que nuestras oraciones pueden hallar estorbo cuando nuestro corazón no está limpio. Es más, dice, recomienda en Pedro, de que los esposos tratemos en todo tiempo bien a nuestra esposa, porque si no la tratamos bien, dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Si el enemigo puede llegar a acusarte y decir, no, si esa oración no está llegando porque no estás tratando bien ahí a tu esposa. Amén. Y cuando nosotros no tenemos un corazón que de repente está a cuentas con el Señor, nuestras oraciones pueden hallar ese estorbo. Amados, en esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de no ofendernos fácilmente. Wow, ¿cuántos a veces hemos sido, ya puede ser conocido al Señor o antes de conocer al Señor, como comúnmente se decía, unos fosforitos, ¿no? De repente alguien te tocaba y estallabas y decías, ¿qué me estás mirando feo? ¿Qué me estás levantando la voz? Y empezabas como que a maltratar al resto. Amados, todos nos ofendemos con facilidad. Algunas personas son más susceptibles que otras, ¿sí o no? En el diario vivir, mientras tú estás tal vez en la calle o yéndonos al trabajo, a la oficina, al colegio, estás ahí con los hijos, con la familia, compartiendo tal vez con tus padres, con tus hermanos, mucho cuidado con esas ofensas. Las ofensas afectan, duelen y son difíciles de superar, ¿sí o no? Y es cuando la mayoría, tal vez necesitamos sanidad interior, ¿no? Porque de repente nos acordamos de alguna ofensa que nos han hecho, incluso las personas que menos nos imaginábamos, que de repente nos han afectado, nos duelen mucho y que son difíciles de superar. Quiero que veas el siguiente concepto ahí en la pantalla. Vamos a describir qué es una ofensa. Una ofensa es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o poner en evidencia con palabras o con hechos. Wow. O sea, cuando de repente nosotros sin darnos cuenta podemos humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, estamos cometiendo una ofensa. Y bíblicamente la ofensa se describe como pecado. Cuando de repente tú ofendes a alguien, estás pecando contra esa persona. Cuando de repente tú empiezas a insultar a alguien, tú empiezas a hablar mal de una persona, empiezas a caer en la murmuración, en el chisme, sin darte cuenta estás ofendiendo esa vida y estás cometiendo pecado. Es más, cuando tú llegas a ponerlo en evidencia, no con palabras o con hechos, quiere decir cuando tú empiezas a murmurar, a calumniar a una persona, y de repente empiezas a denigrarlo públicamente. Ahora, ¿no? Con todo lo que son las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener realmente esa sabiduría del cielo para no atentar con nuestro prójimo. Digamos fuerte, prójimo. Oh, amados, ahí en la palabra vamos a ver lo que nos dice Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice la Escritura: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto ¿qué? Las ofensas. Wow. Y acá la Escritura, quiero que este versículo lo puedas tomar muy en cuenta. Y está hablando acerca de las personas sensatas. Dicen que si una persona realmente está en sus cabales, no va a perder los estribos, a pesar de las ofensas o el maltrato que puedas recibir de otras personas. Dicen que estas personas se ganan el respeto. En otras versiones dice, se ganan la honra, o su gloria es pasar por alto las ofensas. Wow. Y quiero que lo tomemos muy en cuenta en esta mañana. Amados, qué fácil es de repente de que uno se enoje, uno caiga en ira, empieces a maltratar a las personas, empieces obviamente a caer realmente en esas provocaciones. Pero algo que el Señor quiere que aprendamos en esta mañana es de que aprendamos a pasar por alto las ofensas. ¿Y qué quiere decir ello? De que tú tengas dominio propio. Amén. O si empezamos a tener dominio propio de parte del Espíritu del Señor, tú te empiezas a controlar, no reaccionas de una mala manera.
vas a empezar realmente a pasar por alto las ofensas. Quiero que leas lo siguiente a continuación. El problema es que cuando nos ofenden, reaccionamos ¿cómo? En la carne y no en el espíritu, ¿sí o no? Ese es el gran problema que tenemos los hijos de Dios. Cuando de repente alguien nos ofende, o sea, nos olvidamos de que nuestras vidas han sido crucificadas juntamente con Cristo. Y es como que nos olvidamos de que estamos crucificados con el Señor, y en vez de tener clavos en las manos, es como que nos imaginamos que tenemos una especie de ligas y empezamos a reaccionar en la carne y le damos uno, ¿no?, al que nos ha ofendido, ¿no?, y otro lucha para que reaccione. Pero lo cierto es de que no tienes unas ligas en las manos, sino que tu vida ha sido crucificada, tu carne ha sido crucificada. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? En el espíritu y no en la carne. Yo quiero darte un consejo, quiero que lo atesores en esta mañana en tu corazón. Pasa por alto la ofensa, ignóralos, no les hagas caso, no tomes las cosas de manera personal. Cuando de repente alguna persona en cualquier ámbito de tu vida te empiece realmente a ofender, ¿sabes qué? Ignóralo. Pasa por alto la ofensa, y es como que alguien te diga, pero mucha, y no vas a reaccionar, te acaba de dar una indirecta sumamente terrible, te acaba, no sé, de ofender. Es como que dice la escritura en Proverbios de que la persona de alta estima pasa por alto la ofensa. Se ignora al que te quiere provocar, al que te quiere herir, al que te quiere lastimar. O sea, no le hagas caso, en otras palabras, no tomes las cosas de manera personal. Aprendí a descansar en el Señor. Creo que alguna vez les he contado, ¿no?, de que una de las personas que Dios usaba mucho para moldear mi vida era mi hermano mayor, ¿no? Y realmente mi hermano a veces, cuando molesta, pero así con todo, ¿no? Y a veces, ¿no?, obviamente, cuando él es ultra bolivarista, les comento, ¿no? Y bueno, yo soy del Tigre, ¿no? Yo no puedo dar un fuerte aplauso, Señor, por el Tigre. Pero obviamente no hay manera de broma, pero los que son bolivaristas, bueno, no, hay salvación, no se olviden de eso. Así que, mi hermano, pero cuando molestes, pues esos bolivaristas que sí, a uno ya los sacan de sus casillas, ¿no? Y de repente cuando empezábamos, ¿no?, una reunión familiar, y él empieza a molestar y un montón de cosas. Cuando yo era pequeño, mi reclamo más grande a mis papis era: yo quiero que me hagan justicia porque me está sobrepasando la paciencia, ¿no?, con mi hermano. Y una cosa que siempre mi papi me decía era: no le hagas caso, ¿no? Y era como que yo decía: pero ¿cómo que no le haga caso si ya me está molestando, me está colmando la paciencia? Pero era uno de sus grandes consejos. Poco a poco, obviamente, yo empecé a ignorar a mi hermano, y tal cual él empezó a dejar de molestar, ¿no? Su grado de intensidad de molestar obviamente fue disminuyendo. Vamos a ignorar, obviamente, a la persona que tal vez nos quiere ofender. Es un consejo sumamente sabio de parte del Señor. Pasa por alto la ofensa, no les hagas caso. Tal vez cuando tú estás en la calle y alguien te empuja, no sé, tal vez tú estás en tu movilidad y alguien, no sé, te toca bocina, o algún transportista, no se te pone o se te cruza, ¿no? Y uno quiere, pero reaccionar en la carne. No le hagas caso. Reaccionemos en el espíritu y no en la carne. Digamos fuerte: espíritu. Una vez más, espíritu. El Señor Jesús reaccionaba de la siguiente manera frente a las ofensas que recibía. Por ejemplo, el Señor se quedaba callado, no les respondía, los ignoraba, oraba por ellos y se encomendaba al Padre. Bueno, en las Escrituras vemos cómo incluso los fariseos lo provocaban al Señor, incluso le decían insultos terribles. Le decían: nosotros no somos hijos de adulterio, no somos hijos de fornicación. O sea, diciéndole como que él había nacido, obviamente, y hecho producto de una fornicación con sus papás, ¿no?, entre lo que era José y María. Lo insultaban a tal manera que el Señor incluso los ignoraba, no les respondía, incluso oraba por ellos. Y todos recordamos lo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 23, el versículo 34, la oración de Jesús en la cruz. Una vez que el Señor fue crucificado, era el único ser humano en la tierra que podía decir: ángeles, desciendan y pulvericen a estas personas. Él podía llamar a 12 legiones de ángeles para que exterminen a todos los soldados romanos y a los fariseos que lo estaban crucificando.
Pero ¿cuál fue la oración del Señor? Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¡Wow! ¿Cuál fue la oración del Señor? Padre, perdónalos. Padre, te pido por ellos que me están ofendiendo, me están quitando la vida, me han maltratado, incluso me han molido, como dice la Escritura, y él estaba sangrando entero en todo su cuerpo por la corona de espinas, los clavos, los latigazos que le habían dado, la lanza que le habían clavado al costado. Y encima el Señor oró por sus enemigos. ¿Puedes creer eso? Eso es reaccionar en el espíritu y no en la carne. ¡Wow! ¡Qué asombrosa la actitud del Señor! Amados, una parte importante de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:12, lo puedes leer, dice la Escritura: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En otras versiones dice: a los que nos ofenden. ¡Wow! En la oración el Señor está diciendo que cuando ustedes oren, perdonen a los que los han ofendido, porque de esa manera el Padre los va a perdonar a ustedes. Amados, tenemos que realmente tener ese corazón continuamente. Cuando comprendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. Quiero que recuerdes eso. Una de las características para poder sobrellevar las ofensas es recordar de quién está contigo. El Rey de Reyes y Señor de Señores te acompaña diariamente, y tienes que tener esa certeza en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas superar esos momentos amargos. Amados, lo cierto es de que ya no importa quién está contra ti cuando comprendes de que Dios está contigo, porque Él va delante de ti para defenderte. Le puedes decir al que tienes a la derecha y a la izquierda: Dios te defiende. El Señor te defiende de día y de noche. Amén. Quiero que veas la siguiente frase ahí en la pantalla. Debes tener un corazón que está dispuesto a perdonar. ¿Cuándo? Continuamente. Amados, si tenemos ese corazón de perdonar continuamente, vamos a poder realmente tener vidas tranquilas y libres de estrés sobre la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor te perdonó una deuda mayor. La pregunta es: ¿por qué tengo que perdonar? Y es porque el Señor te perdonó una deuda mayor. ¿Cuántas veces debemos perdonar las ofensas? Hasta 70 veces 7, ¿sí o no? Y quiero que tomes en cuenta lo que dice la Escritura en Mateo 18, del 21 al 22. Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 22, lo puedes leer ahí en la pantalla. Dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? O sea, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende, que me insulta, que me molesta, que me saca de mis casillas, ¿no? Y Pedro le está consultando esto al Señor y le dice: 7 veces, versículo 22. No 7 veces, respondió Jesús, sino ¿cuántas? 70 veces 7. ¡Wow! En otras palabras, debes perdonar siempre, le estaba diciendo el Señor a Pedro. No importa la cantidad de injusticias que crees que se hagan contra ti, el Señor decía: perdonalos, perdonalos, tengo un limpio corazón, tengo un corazón sano delante de mí. ¿Cuesta perdonar? Por supuesto que sí, ¿sí o no? Es como que uno diría: sí, Señor, si tú eres Dios, claro, eres perfecto, tú puedes perdonar, pero muchos de nosotros que aún vivimos en la carne, duele y cuesta perdonar. Pero es un mandato, es un mandamiento. No es una sugerencia, no es de que si nos sentimos bien o cuando te sientas de buen humor perdonar, no. Dice la palabra: hasta 70 veces 7. Ojo con lo siguiente: pasar por alto la ofensa no quiere decir que permitas el abuso en tu vida. Debes aprender a poner límites. Amén. O sea, cuando nos referimos a que hay que pasar por alto la ofensa, no estamos dando luz verde a que te hagan bullying, a que de repente, no sé, te abusen, como que seas alguien maltratado todo el tiempo. Si de repente tú sientes que hay alguien que está atentando contra tu vida, de forma psicológica, emocional o físicamente, por supuesto que estamos llamados a pedir ayuda. Es más, avísame a mí como pastor o a la pastora Ángel, avisarnos,
para que nosotros tomemos cartas en el asunto e incluso podamos buscar ayuda legal que te respalde. O amados, ¿por qué hay tantos feminicidios, infanticidios en nuestro país? Porque hay gente abusiva, hay gente que por supuesto está endemoniada totalmente de cabeza a pies, que se siente en el derecho de poder atentar contra la vida de otra persona. Y es cuando nosotros tenemos que poner límites como iglesia para poder frenar a esas personas en el abuso que están cometiendo. Amados, es sabio aprender a poner límites a aquellas personas que de repente te ofenden continuamente. ¿Qué es poner límite? Que, por ejemplo, no pases mucho tiempo con esa persona. Si sabes que esa persona te está ofendiendo, te está lastimando permanentemente el corazón, pon un límite y no la veas todos los días. O sea, sé sabio en el corazón y aprende a poner esos límites, esos horarios. Tal vez, si tal vez es una persona en el trabajo, pon límites, simplemente tratar de buscar, no sé, ya sea otro trabajo o cambiar, no sé, tu escritorio a otro lugar, o pedir obviamente ayuda, no sea de recursos humanos, pero no te quedes callado, pon límites a esas personas. O amados, estamos llamados realmente a actuar con sabiduría, pasar por alto la ofensa, el insulto, no sé, lo que te está molestando, pero también sé sabio y no compartas todo el tiempo con esas personas que son ultramente nocivas o dañinas contra tu vida. Recordad que la venganza es del Señor y su venganza es mucho mejor que la que tú puedas planear o imaginar. Amén. Es como que a veces en la carne decimos: ay Señor, si tuya es la venganza, me gustaría que a esta persona le pase esto y aquello. No, acuérdate que la venganza del Señor es mejor que la que tú puedas planear en tu corazón. Y es hora de decir: Señor, yo perdono a esta persona, y a su tiempo, Señor, tú te vas a acercar. Te aseguro de que si tú pones en las manos del Señor a esa vida, a esa persona, a su tiempo Dios va a actuar y de la mejor forma posible. Él siempre hace justicia. ¿Cuántos creen eso? Oh, por eso la palabra dice: la venganza es del Señor. Por eso la palabra dice: si tú no perdonas, yo no voy a poder entrar en acción. Por eso el Señor nos recomienda perdonar, porque una vez que tú has perdonado a esa persona, entonces puede venir toda esa fuerza del cielo a operar con justicia. Pero mientras no perdonemos en nuestro corazón, es como que estamos limitando ahí a las esferas espirituales para que hagan justicia contra esa persona. Amén. No tomen las cosas de manera personal, ignorar a los malintencionados. A veces es como que muchos nos agarramos a las cosas de manera personal, ¿no? Oh, no, es que a mí me están ofendiendo, a mí me querían decir esas indirectas, a mí me buscan dañar. Es como que creemos de que todos están en contra nuestra. No tomen las cosas de manera personal. Amén. Y quiero que leas lo siguiente a continuación. Amados, no caigas en el terreno de la provocación. Y ojo con esto: el enemigo es astuto para provocarnos. El enemigo es astuto para provocarte, para hacerte caer ¿en qué? En ira, en enojo, en contienda contra otra persona. Pero no te dejes provocar. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos ejercer como hijos de Dios es la guía del Espíritu Santo. Y como te mencionaba, es importante reaccionar en el Espíritu y no en la carne. Proverbios capítulo 15, el versículo 1 al 2, quiero que puedas notar lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 15, versículo 1 al 2, dice la palabra: la respuesta pasible desvía el enojo. En otras versiones dice: la blanda respuesta aplaca la ira, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe ¿qué? Tonterías. ¡Wow! Escucha, qué impresionante es la palabra del Señor. Yo te aconsejo que puedas meditar mucho en Proverbios 15. Cuando el enemigo te quiera provocar, cuando haya gente que te quiera realmente ahí llevar a discusión, acordate de que la respuesta pasible desvía el enojo. Acordémonos de que la blanda respuesta aplaca la ira.
O sea, cuando ellos te quieran insultar, te quieran incluso levantar el tono de la voz, tú responde de una forma sabia. Responde guiado por el Espíritu, con calma, con educación. Una respuesta que realmente es cálida, dice que va a aplacar la ira. Y como dice ahí en la Escritura, dice de que aún va a desviar el enojo. Pero si caemos en la provocación y respondemos con palabras ásperas, ¿qué vamos a provocar? De que los ánimos se enciendan. Si tú respondes mal con mal, insulto con insulto, agresión con agresión, los ánimos obviamente se van a encender. Recuerda de que la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Cada vez que tú hables, provoca de que las personas puedan conocer al Señor. Que de tus labios salga el conocimiento del cielo, que no salgan conocimientos de la tierra. Dice, pero la boca de un necio escupe tonterías. ¡Wow! Amados, los necios son lamentablemente expertos en hablar tonterías y provocar a las personas. Y quiero que tomes muy en cuenta lo siguiente ahí en la pantalla. Ojo con esto. El 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y el 90% a un tono de voz equivocado. ¡Wow! Y esto habla, amados, acerca de aprender a controlar nuestra lengua. Tengamos dominio propio de parte del Señor. El 10% de los conflictos se deben a diferencias a nivel de pensamiento, de opiniones. Todo el mundo está en la libertad de opinar y de pensar como quiere, ¿sí o no? Pero ¿dónde surge el conflicto? En el tono de la voz. Cuando tú estás hablando con alguien, ¿no? Y puede ser, no sé, una reunión familiar, ¿no? Y puede ser que uno hable bien, no sé, de una manera educada, apacible, pero cuando ya hay alguien que está subiendo el tono de voz, empieza a agredirte con sus palabras, empieza a faltarte el respeto, es ahí cuando se genera, ¿qué? Los conflictos. Es por eso de que la palabra de Dios es tan sabia y nos dice: controlar la lengua, ten dominio sobre tus palabras, incluso sobre el tono de tu voz. Acuérdate, la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Cada vez que te encuentres en una discusión, no sé, estés solamente dando tu punto de vista, puede ser que hay otras personas que difieran, es normal, pero la clave es controlar nuestro tono de voz, controlar nuestra actitud, controlar la forma en la que nos expresamos. ¿Para qué? Para no ir a la contienda, no caer en la provocación del enemigo. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? Amén. Amén. Amados, qué importante es aplicar la palabra de Dios, ¿sí o no? Amados, ser libres de ofensas, cuando te va a ayudar a qué? A caminar de una manera mucho más grata sobre la tierra. Vas a poder tener paz en el corazón. Digamos fuerte: paz. ¿Cuántos son de la paz? Pero es que todos, ¿sí o no? Amados, paz de Dios en nuestras vidas. Para terminar en esta mañana, quiero darte el ejemplo de David en 2 de Samuel capítulo 16. Quiero que veas ahí esa imagen, ¿no? No está ahí en la pantalla el versículo, simplemente te lo voy a parafrasear. Pero en 2 de Samuel capítulo 16, la Escritura nos relata de que Simeí le tiraba piedras y maldecía, insultaba a David. David de repente dice de que había sufrido una derrota, estaba él escapando, y de repente Simeí, que era uno de los descendientes de la dinastía de Saúl, ve que David la estaba pasando muy mal. Y dice la Escritura de que él empieza, ¿no?, a caminar paralelamente al ejército de David, y agarraba polvo de la tierra, se lo lanzaba, lo insultaba, le decía: ahora sí ves lo que te pasa por haberle quitado el reinado a Saúl, y Dios te está castigando, y le lanzaba piedras. Uno de los valientes de David le decía: mi rey, mi señor, ¿por qué deja de que este incircunciso, ¿no?, era uno de los peores insultos bíblicos, le esté faltando el respeto? Déjeme que ahora yo tome la espada y le corte la cabeza. Pero ¿sabes cómo reaccionaba David? David reaccionó de la siguiente manera: le dijo: guarda tu espada, no le digas nada. Si Dios está permitiendo que esta persona me insulte, me maldiga, es por algo, y Dios se va a encargar de hacerme justicia. ¡Wow! ¿Qué actitud?
más asombrosa. Es como que todos los valientes de David se quedaban así con la boca abierta y bueno, seguían caminando a su lado, recibiendo el polvo, las piedras que Simei les lanzaba paralelamente del camino. Pero ¿qué nos dice todo esto, amados? De que cuando descansamos en Dios, el Señor se va a encargar de hacernos justicia. ¿Cómo termina la vida de Simei? El hijo de David, Salomón, se encarga de ponerlo en su lugar y le llega a quitar la vida por este agravio que le llegó a hacer al ungido del Señor, a David. Amados, tarde o temprano, la justicia de Dios siempre va a llegar. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Wow, tener un corazón manso y humilde. Si de repente hay alguien que te quiere provocar, te insulta, te maldice, ten un corazón ahí sabio, humilde, lleno de mansedumbre. No respondas mal por mal, no respondas insulto por insulto, sino como nos dice la Escritura, con bendición. Oh, amados, reaccionemos en el Espíritu y no en la carne. Amén. Oh, amados, quiero que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones. Y quiero darte los tips de la prédica en esta mañana. Volvemos a los tips después de 3 años, ¿no? Obviamente después de que comenzó todo este alboroto de la pandemia, y gracias a Dios que ahora ya ambientados, ya y volver obviamente para que tú puedas ver los versículos nuevamente ahí en las pantallas. Los tips: número 1, la persona sensata se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Número 2, debemos reaccionar en el Espíritu y no en la carne. Número 3, debes tener un corazón dispuesto a perdonar continuamente. Y número 4, pasar por alto las ofensas. No se trata de permitir que te abusen, debes aprender a poner límites. Y número 5, cuida tu tono de voz, ten dominio propio. Amén. Oh, amados, quiero animarte de que puedas volver a ver la prédica a través de las redes sociales, en la Concre, que esta palabra produzca un fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh, gracias Dios, porque tú quieres que tengamos corazones libres de ofensas, libres de resentimiento, libres de amargura. Y donde tú estás, voy a invitarte que puedas ponerte de pie.